Muy buenas tardes a todos, soy María Fátima Silva, la coordinadora de extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este nuevo encuentro. Esta charla forma parte de la Semana de la Veterinaria 2020. La conferencia de hoy estará a cargo de la empresa Nestlé Purina, representada por el médico veterinario Walter Lazzarini, egresado de la Universidad de Buenos Aires y que actualmente se desempeña como asesor técnico en Purina y clínica médica de pequeños en la práctica privada, quien nos hablará sobre manejo nutricional en patologías frecuentes de perros y gatos. Informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20. Por último, les recordamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia. Y les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión mantengan apagados sus micrófonos y cámaras durante todo el webinar. Además, les solicitamos que respondan una encuesta que dejaremos en el chat. Recuerden que una vez que Walter comience a compartir su pantalla, pinchen el alfiler que les aparecerá para que les quede fija la pantalla y no la pierdan por si alguien comparte por error. Esta charla va a ser grabada y la encontrarán en YouTube en el canal de la UMASA en los próximos días para que puedan acceder a la misma. Ahora sí, le damos la bienvenida a Walter Lazzarini, que nos hablará del manejo nutricional en patologías frecuentes en perros y gatos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Fati y a la universidad por permitirnos estar dando esta charla para todos ustedes. Estoy tratando ahí de presentar, lo practicamos esto un minuto antes. Ahí está, ahí volvió. Perfecto, ahí ven bien la pantalla. Impecable, genial, buenísimo. Bueno, me presento, antes que nada, mi nombre es Walter Lazzarini, soy veterinario, me recibí de veterinario en el año 2005, ya estoy viejito, mis canas de la barba así lo dicen, y en el año 2007 empecé a trabajar para Purina como asesor técnico en el equipo de veterinarios, donde somos 10 veterinarios, tenemos algunos de mis colegas que están acá también en la charla, chusmeando, escuchando un poquitito. Y la verdad que cuando me recibí de veterinario jamás pensé que iba a terminar trabajando en una empresa multinacional como Purina. Mi idea era dedicarme exclusivamente a la clínica de pequeños. Esto surgió como una oportunidad y bueno, acá estamos con el correr de los años trabajando en la empresa. Menos que trabajar en una empresa, me imaginaba terminar dando una charla para una facultad. Y menos que menos terminar dándola desde la habitación de mi casa, ¿no? O sea que son todas cosas medias impensables las que están sucediendo, pero bueno, nos vamos adaptando a cada una de ellas. Cuando pensé en darles esta charla, pensé un poco, bueno, hablando con Fátima, tengo entendido que la mayoría ya se han recibido o están ahí a punto de recibirse y que se van a dedicar a la clínica de pequeños. Y pensé un poco en cuando yo cursé, yo me recibí en la UBA, como les decía, mi formación en nutrición fue bastante deficiente y mucho más deficiente en lo que era nutrición de pequeños animales. Lo poco que habíamos visto en la facultad estaba mucho más relacionado con los grandes animales y animales de producción, pero con animales de pequeños habíamos tenido muy poquitito. Entonces pensamos en armar esta charla que sirviese un poco para todo aquel que se vaya a dedicar a la clínica, y que no tenga estas herramientas de nutrición, por lo menos que a nosotros nos faltó. Entonces la idea es hablar un poquitito de las patologías, no es dar una charla de productos en sí, ¿no? Esto no es una charla comercial, sino tratar de ayudarlos a ustedes desde el punto de vista clínico, con las diferentes patologías más frecuentes que tenemos en la clínica de pequeños y cómo encararlas desde el punto de vista nutricional. Así que esperemos que les sea de utilidad. Este es un poco un panorama de lo que van a empezar a ver todos aquellos que empiecen a estar enfrente de una camilla o aquellos que ya están enfrente de una camilla. Van a ver reflejado un poco lo que vemos acá en Argentina en cuanto a las patologías más frecuentes, ¿sí? Si nos ponemos a prestar atención, vamos a ver que la obesidad o el sobrepeso son de las cosas que vemos todos los días y que muchas veces quizá no está catalogada como una patología o como una enfermedad en sí, está subdiagnosticado, pero lo vemos
todo el tiempo, ahora vamos a hacer un poquitito más de hincapié en eso, pero tenemos mucho perro y mucho gato con problemas de sobrepeso y obesidad acá en Argentina. Muy importante la presencia de cristales urinarios, fundamentalmente en los gatos, ¿sí? Tenemos mucha casuística de eso, gracias a los problemas urinarios de los gatos, los veterinarios de la clínica de pequeños trabajamos bastante. Los problemas gastrointestinales, vamos a ver todos los días cachorritos con problemas de gastroenteritis, perros adultos con problemas de gastroenteritis. Eso también es una entrada importante en nuestras camillas, en nuestros consultorios. Problemas de insuficiencia renal, problemas dermatológicos, ¿sí? Son de las causas más frecuentes que vemos. Y después podemos ver cosas menos frecuentes como los problemas de alergias alimentarias, problemas cardíacos, problemas endocrinos como la diabetes y demás. Entonces vamos a ir hablando un poquitito de cada uno de ellos y, como les decía, cómo ir encarándolos desde el punto de vista de la nutrición. Arrancamos en principio entonces con el más frecuente, el que tenemos todos los días al alcance de la mano, que es la obesidad, y que es algo por lo cual la gente generalmente no viene a consultarnos al consultorio. La gente viene por un montón de otras cosas al consultorio, pero difícilmente vengan a consultarnos porque su perro o porque su gato está gordo. Nadie ve a su perro con un problema de obesidad, sino que la gente ve a su perro o a su gato como que está gordito y eso les resulta que está gordito y saludable. Y está en nosotros como veterinarios hacerle abrir los ojos y que vean que eso no es así, que su animal está teniendo un problema de sobrepeso y que eso va a traer aparejado un montón de otros problemas relacionados con la obesidad, ¿sí? Actualmente entre el 20 y el 40% de los perros y los gatos en Argentina tienen problemas de sobrepeso o problemas de obesidad. Entre las consecuencias que puede traer la obesidad aparejada vamos a tener problemas articulares, problemas respiratorios, problemas cardiológicos, problemas para dificultad del parto, mayor riesgo anestésico, un montón de problemas que están relacionados con la obesidad, porque antiguamente se creía que el tejido adiposo era un tejido inerte, un tejido inactivo, y por hoy se sabe que es un tejido que genere, que segrega un montón de sustancias inflamatorias, un montón de citoquinas, que terminan aumentando el estrés oxidativo y eso lleva a incrementar todos estos problemas que estábamos enumerando. Purina ha desarrollado ya hace varios años un estudio muy importante, el estudio más importante que se ha hecho con mascotas, porque se ha hecho con animales a lo largo de toda su vida, en los cuales se los dividió a los perros en dos grupos. A uno de esos grupos se le dio de comer una dieta libre y al otro se le dio de comer una dieta restringida para que mantengan su peso, una condición corporal ideal, y se vio que aquellos animales a los cuales los manteníamos en un normopeso lograban tener una mayor expectativa de vida, si vivían más tiempo y con una mejor calidad de vida. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que explicarle a nuestros clientes el día de mañana en frente de nuestras camillas. Así que si tenemos a nuestra mascota con un peso corporal adecuado, ese animal va a tener una vida mucho más larga y una vida mucho más saludable, obviamente, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros que es el sobrepeso o la obesidad? Cuando un animal tiene un 20% de sobrepeso, digamos, de peso por encima de su peso corporal ideal, ese animal tiene un sobrepeso. Ahora, cuando está más de un 20% por encima de su peso corporal óptimo, eso ya es un problema de obesidad. Y nosotros lo podemos, como clínicos, ir evaluando a través de estos body condition o sistema de condición corporal, en los cuales tenemos que ir evaluando la silueta del animal. Vamos a tener que prestar atención a varias cosas, entre ellas lo que tenemos que ver si vemos al animal de costado, es que tenga esta forma de bóveda a nivel abdominal, ¿sí? El score corporal está nomenclado desde 1 hasta 9 y el peso corporal ideal en el perro es aquel que está entre 4 y 5, ¿sí? En ese 4 o 5 vamos a ver si vemos al animal desde arriba, que tiene que tener esta formita de reloj de arena, ¿sí? Cuando uno lo va palpando arriba de la camilla, tenemos que ir viendo que la cintura esté fácilmente demarcada. Lo otro que tenemos que ver es que podamos palpar las costillas fácilmente, ¿sí? Con una ligera capita de grasa, pero que podamos palparlas cuando uno lo toca al animal, y que cuando lo vemos de costado veamos, como les decía, ese abdomen en forma de bóveda, así que no sea demasiado pronunciado, lo cual indicaría que el animal está flaco, o que no sea demasiado prominente, lo cual indica que el animal ese está gordo. Con esos tres parámetros uno puede ir
viendo si ese animal está con un peso corporal óptimo, si está demasiado flaco o si está con un problema de sobrepeso u obesidad. En el caso de los gatos es bastante similar la manera de evaluarlos. El score corporal ideal que definió Purina para los gatos es el 5, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito el puntero. Así lo ven mejor. Ahí. Esta sería la condición corporal ideal para un gato, la condición corporal ideal número 5, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer una vez que definimos que ese animal tiene un problema de sobrepeso o un problema de obesidad, es empezar a recomendarle a la gente una dieta para atacar ese problema, ¿sí? Lo que van a tener las dietas para manejo de sobrepeso son dietas que van a tener alto contenido proteico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando que ese animal, con la dieta que nosotros le estemos indicando, descienda de peso, pero que lo que pierda sea tejido adiposo, ¿sí? Que pierda tejido graso y no que pierda masa muscular. Yo necesito seguir manteniendo una buena masa muscular, que es un tejido metabólicamente activo y que incluso estando el animal en reposo me va a permitir seguir quemando calorías. Entonces necesito mantener una buena masa muscular, por ende los alimentos para tratar sobrepeso tienen prácticamente el mismo porcentaje de proteínas que el alimento para adultos, ¿sí? Lo que sí vamos a tener que restringir son los niveles de grasa. Esto es muy similar a cuando nosotros, los humanos, queremos ponernos a hacer dieta. Lo primero que tenemos que restringir son los niveles de grasa porque son los que más fácilmente nos van a permitir bajar los niveles de caloría de esa dieta. Entonces los alimentos tienen que ser bien magros para ayudarnos a tener una buena tasa de descenso de peso. Y por otro lado, lo que tenemos que incorporar en un alimento para bajar de peso son altos niveles de fibra, ¿sí? La fibra contribuye al control de peso porque va a generar, por un lado, un mayor volumen en el alimento, lo cual va a generar saciedad a la hora de comer, un mayor volumen de alimento en el estómago, llega la señal a la cabeza de que ese estómago está repleto y llega la señal de saciedad sin que hayamos incorporado tanta cantidad de calorías. Y por otro lado, a nivel intestinal, también la fibra aumenta la tasa de pasaje del alimento, con lo cual disminuye también la absorción de determinados nutrientes. Es muy importante también en las dietas para control de peso agregar buena cantidad de antioxidantes, vitamina E, vitamina C, tocoferoles. ¿Por qué? Porque, como les decía, todos los mediadores inflamatorios que libera el tejido adiposo van a generar un mayor estrés oxidativo, que es el que termina generando el daño en los diferentes tejidos. Entonces, en una dieta para descenso de peso tenemos que aportar gran cantidad de antioxidantes. Van a ver ahí en estos cuadritos cuáles serían los niveles adecuados o recomendados de proteína, de grasa y de fibra, tanto para perros como para gatos. Básicamente acá, como les decía, lo importante es tener un buen tenor proteico y esto es fundamental en los gatos, ¿sí? Los gatos son, por naturaleza, animales que son 100% carnívoros. El canino es un poco más omnívoro, digamos, entonces los niveles de proteína que requiere el gato por una cuestión natural son mucho más elevados que los que requiere el perro, y entonces en el gato necesitamos que la gran mayoría de las calorías que obtenga de la dieta vengan provenientes fundamentalmente de las proteínas, ¿sí? Así que los alimentos para gatos van a ver que tienen altísimos niveles de proteínas, fundamentalmente en estos casos necesitamos que el animal descienda de peso y que no pierda tejido muscular, ¿ok? Disculpame, Walter, perdón que te interrumpa. Sí, Fati, vos decís porque yo estoy ciego. Me indican si puedes ocultar donde dice que estás compartiendo tu pantalla, si puedes ¿Esto de acá? Sí. Ahí está, porque perfecto. la pantalla, la tabla de recién, si la podés volver a poner un ratito, porque no la pudieron ver, por eso. Gracias. Perfecto. Tengan en cuenta, para aquel que esté anotando, tomando nota, no hay ningún problema, pero todo esto, como les decía Fati, va a quedar grabado. Incluso les puedo compartir la presentación en formato PDF para el que la quiera tener. Yo se la paso a Fátima y después ella la comparte para todos, no hay ningún problema, esto está todo ahí anotadito, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, clave en estas dietas tener alto porcentaje de proteínas, bajo porcentaje de carbohidratos, obviamente. Lo que vamos a tener que tener en estos casos es una muy buena comunicación con el cliente, ¿sí? A la hora de indicar una dieta para descenso de peso. Van a ver a futuro, cuando empiecen a tener mucho más contacto y mucho más vínculo con la clínica diaria, que los casos de sobrepeso
Las causas de sobrepeso pueden ser muchísimas, obviamente, ¿no? Pero hoy por hoy, en el contexto actual, muchos de nuestros animales tienen sobrepeso porque la gente tiende a sobrealimentar a las mascotas. Las mascotas viven dentro de nuestras casas, hacen poco ejercicio, al igual que hacemos nosotros, tienden a estar sobrealimentadas, muchas veces son animales que están castrados, entonces todo eso es un combo explosivo a la hora de pensar en que un animal aumente de peso. Y como le decíamos, la gente no lo ve, esto es un problema que la gente no lo percibe. Entonces, cuando uno le está indicando una dieta para que el animal descienda de peso, es clave hablar con los propietarios para que la implementen de manera adecuada, porque muchas veces uno puede indicar un alimento específico para descenso de peso y la gente vuelve al mes para hacer un control de peso de ese animal y vemos que el animal está con el mismo peso o incluso más gordo, y cuando empezamos a indagar es muy probable que la gente esté utilizando el alimento de manera incorrecta. Como ven que el animal con los 250 gramos que nosotros le indicamos que tenía que comer se quedan con hambre, le dan 2 o 3 veces más de lo que tienen que darle de comer, no dejan de darle los snacks, restos de comida o premios que habitualmente le dan, y entonces de esa manera el animal no va a descender de peso nunca. Para que nosotros logremos ver una buena tasa de descenso de peso, la gente tiene que comer pura y exclusivamente lo que nosotros le indicamos que ese animal tenga que comer, no agregar ningún tipo de premio, ningún tipo de snacks, y sería buenísimo o ideal complementar esa dieta con una rutina de ejercicio, ¿sí? Lo cual en el perro es relativamente más fácil, uno puede agarrar al perro con una correíta y sacarlo a pasear, sacarle a dar alguna vuelta manzana en forma gradual, obviamente, de acuerdo al grado de sobrepeso que tenga esa mascota. En el caso de los gatos, una estrategia para que el gato se mueva es ir poniendo diferentes comederos en lugares diferentes de la casa, lugares de altura, para por lo menos estimular al gato a que se mueva por lo único que lo estimula a moverse, que es la comida, y que de esa manera haga cierta cantidad de ejercicio, camino, se mueva dentro de la casa. No llevarle el platito de comida al lado del gato donde está todo el día echado. Entonces, si la gente respeta eso, la cantidad que nosotros le damos, el no incorporar snacks y adicionar una rutina de ejercicios, gradualmente vamos a ir logrando los descensos de pesos. Tengan en cuenta también que tenemos que indicarle al cliente, en este caso, que se arme de paciencia y que los descensos de pesos tienen que ser lentos y paulatinos. Se recomienda que no sea más del 1% de peso corporal por semana lo que tiene que descender. Entonces está en nosotros hacer la cuentita en esa primera consulta de en qué peso estamos, cuál es el peso al que queremos llegar, y teniendo en cuenta este 1% de peso corporal por semana, decirle, mira, nosotros pensamos que tu animal va a llegar a su normopeso de acá a 2, 3, 4 meses, de acuerdo al sobrepeso que tenga, para no generar desilusión rápidamente. Si no, la gente pone al animal a hacer dieta, a las 2 semanas se frustran y largan todo, que es lo que nos pasa a la gran mayoría de todos nosotros cuando queremos llegar rápidamente al verano con los abdominales marcados, ¿no? Bueno, hay que tener paciencia, hacerlo lento y paulatino, porque si no después se generan efectos rebotes que pueden ser contraproducentes. Así que simplemente eso. Bueno, vamos a una de las consecuencias que podía traer el sobrepeso. Entre todas las consecuencias que podía traer, como habíamos dicho, puede traer algunos problemas endocrinos aparejados, y entre ellos puede aparecer la diabetes. En el caso de los perros, la diabetes es una diabetes de tipo 1, ¿sí? En este caso no está relacionada necesariamente con el sobrepeso, sino que es una diabetes en la cual el páncreas del animal deja de producir insulina o produce poca cantidad de insulina, por ende no puede meterse la glucosa adentro de las células. Los síntomas con los cuales vamos a recibir al paciente en nuestra clínica diaria básicamente son la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso, estas 4 P tan famosas que nos enseñan cuando cursamos clínica, ¿sí? Bueno, y el objetivo de la dieta en este caso es acompañar al perro. Generalmente los perros los tenemos que insulinizar, entonces el objetivo de la dieta en el caso del canino va a ser complementar a la insulinización que vamos a estar haciendo, ¿sí? Para tratar de no tener picos de hiperglucemia. En el caso de los gatos, la diabetes tiende a comportarse de manera diferente a lo que pasa en el perro. En el gato la diabetes tiende a ser una diabetes de tipo 2, es decir, lo que hay es una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Su páncreas genera buena cantidad de insulina, pero esa insulina no logra llegar a los receptores y no logra hacer el efecto que
que tiene que hacer, ¿sí? El de incorporar la glucosa dentro de las células. Esto generalmente está asociado en los gatos a problemas de sobrepeso o problemas de obesidad. Por ende, muchas veces en los gatos, controlando ese problema de sobrepeso, no hace falta terminar insulinizándolos, perdón, a diferencia de lo que sí pasa en el perro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar una dieta para diabetes? Bueno, en principio la ingesta va a evaluarse de acuerdo a la condición física de la mascota. Si tenemos que ver qué tan compensado o qué tan descompensado nos llega ese animal a la clínica diaria. Una cosa es recibir un paciente con una hiperglucemia leve, con algún síntoma leve, y otra cosa es recibir un paciente cetoacidósico o con un coma diabético, en el cual vamos a tener que primero tratar de estabilizarlo, salvarle la vida, y recién después poder pensar en ver qué es lo que va a comer ese animal de ahí en adelante. Una vez que nosotros tenemos ese animal estabilizado, que está con buen apetito, lo que vamos a tener que empezar a indicarle a la gente es que en principio vamos a tener que indicar la dieta en pequeñas cantidades, varias raciones al día, para justamente evitar esos picos de hiperglucemia. Vamos a tener que tratar de acuerdo a la insulinización que indiquemos, a veces que se indica una aplicación de insulina diaria, a veces que se indican 2 aplicaciones de insulina diaria en el perro. Vamos a tener que tratar de que la ingesta esté acomodada justamente con la aplicación de la insulina, para que el pico de acción de insulina concuerde con el pico de hiperglucemia postprandial, digamos. Entonces, generalmente lo que se indica es dar la insulina y darle de comer al animal para que los picos de ambas coincidan y evitar tener un pico de hipoglucemia si le damos la insulina y el animal no comió, ¿sí? Entonces hay que educar al propietario a que se empiece a acostumbrar a todo ese hábito. Tienen que ser propietarios muy metódicos, que empiecen a respetar la cantidad de la ración, que empiecen a respetar la hora en la cual se da de comer, la hora en la cual se da la insulina. Eso es clave para tener un buen manejo de los pacientes diabéticos, cosa que también es bastante difícil de hacer entender en la mayoría de los propietarios, como van a ver a futuro. Lo que vamos a tener que tener en cuenta también es controlar la pérdida de electrolitos, ¿sí? De sodio, de potasio, fósforo, magnesio. Entonces, eso con una buena dieta balanceada lo vamos a poder acomodar rápidamente. Y al igual que en la obesidad, el ejercicio es clave para ayudar a regular la glucemia. Entonces, si complementamos una dieta para animales diabéticos con una buena actividad física de ese perro o ese gato, con algo de actividad física, va a ser mucho más fácil poder mantener los niveles de glucemia estables durante todo el día. ¿Qué es lo que va a tener entonces, o qué es lo que tiene que tener nuestra dieta para el apoyo nutricional de la diabetes? Bueno, en principio, cantidad moderada de hidratos de carbono, ¿sí? Necesitamos moderar los hidratos de carbono. La proporción debe ser siempre constante de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Eso se tiene que mantener a rajatabla. Los hidratos de carbono que tiene que aportar la dieta, de preferencia, tienen que ser hidratos de carbono de bajo índice glucémico, ¿sí? Entonces vamos a utilizar legumbres, frutas, vegetales de hojas verdes. Podemos utilizar los cereales, pero necesitamos utilizar los cereales en su forma integral, es decir, con la película que los recubre: arroz integral, avena integral, cebada integral. Cualquiera de esos granos en su versión integral podemos utilizarlo para generar una dieta para animales diabéticos, justamente para evitar que la liberación de glucosa de esos almidones sea muy, muy repentina y genere un pico de hiperglucemia postprandial demasiado alto. Necesitamos que la glucosa se vaya liberando en forma lenta y paulatina. A eso nos ayuda, como les decía, la fibra del grano. Por ende, también en los alimentos de este tipo vamos a agregar moderada cantidad de fibra insoluble, ¿sí?, que nos ayude a controlar esa hiperglucemia postprandial. Las proteínas tienen que ser de altísima calidad. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos animales fundamentalmente los perros, empiezan a perder peso, se ponen demasiado flacos, entonces necesitamos darle buena calidad de proteínas de alto valor biológico. Restringir moderadamente las grasas no es necesario, y sí buenos aportes de magnesio y de fósforo. Así que acá van a ver un poco los cuadritos de cuáles son las recomendaciones en perro y en gato, de lo que debería tener de mínimo y de máximo una dieta de un alimento comercial o una dieta elaborada de manera casera en cuanto a sus porcentajes de proteína, grasa e hidratos de carbono. Bueno, salimos un poco de lo que es obesidad y diabetes y nos vamos a
la otra patología o una de las otras patologías que, como les decía, nos da mucho trabajo en la camilla, que son las enfermedades urinarias, las enfermedades de las vías urinarias bajas, que están fundamentalmente relacionadas con la presencia de cristales, ¿sí? de urolitos en riñón, en vejiga o en el tracto urinario bajo. En el caso de los caninos, vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de urolitos que podemos tener. De los más frecuentes que podemos ver son los urolitos de Struvita, ¿sí? Los urolitos de Struvita tienen la particularidad de que se forman en orinas alcalinas y que generalmente están relacionados con la presencia de infecciones urinarias. Cuando tenemos una infección urinaria, hay bacterias que son ureasa positiva. Estas bacterias ureasa positiva lo que van a hacer es alcalinizar el pH de la orina, y en esa orina alcalina estos cristales se encuentran en un ambiente propicio para poder formarse y para poder aglomerarse y terminar generando piedras más grandes, y no solo cristales, sino que terminan formando urolitos. Tienden a ser mucho más comunes en animales jóvenes, es mucho más frecuente en los perros, en hembras que en machos, la presencia de cristales de Struvitas. Y lo bueno que tienen estos cristales es que se pueden llegar a disolver dependiendo del tamaño que tengan, ¿no? Si tenemos cristales pequeños, se pueden llegar a disolver simplemente con una dieta. En casos en los cuales ya se hayan conglomerado, ya haya formado un urolito demasiado grande, tendremos que eliminarlo de manera quirúrgica. Desde el punto de vista nutricional, entonces, ¿cómo tenemos que proceder cuando encontramos un animal con este tipo de cálculos? Obviamente, para llegar al diagnóstico, lo que vamos a tener que hacer como clínicos es un análisis de sedimento urinario, sacar orina de ese animal, mandarla al laboratorio, o nosotros mismos, ahí con una pequeña muestrita, mirarla en nuestro microscopio, ver qué tipo de cristales tenemos, y de acuerdo a esos cristales vamos a elegir la dieta adecuada, porque si no, podemos terminar haciendo daño, digamos. Van a ver que es muy diferente cómo tenemos que encarar una dieta para un cristal de Struvita, como en este caso, que cómo tendríamos que encarar una dieta para un cristal de oxalato. Entonces, es clave no indicar una dieta a ciegas, sino que siempre hagamos el análisis de sedimento urinario para saber qué tipo de cálculo es el que estamos teniendo. Eso es clave. Una vez que identificamos que los cálculos son de Struvitas, entonces esa dieta va a ser una dieta con adecuados niveles de proteína de alta calidad. Tengan en cuenta que las proteínas de las dietas, fundamentalmente las proteínas cárnicas, son acidificantes. Entonces nosotros lo que vamos a estar buscando justamente en este tipo de urolitos que se forman en orinas alcalinas es acidificar la orina. Tenemos que acidificar el medio, y para ello las proteínas son un muy buen vehículo, ¿sí? Teniendo una dieta con alta cantidad de proteínas provenientes de fuentes cárnicas, vamos a tener una orina mucho más ácida, en la cual estos cristales o no se van a formar, o vamos a permitir que se empiecen a disgregar y que se puedan eliminar más fácilmente. Entonces tienen que ser dietas acidificantes, tienen que ser dietas bajas en fósforo y magnesio, porque el fósforo y el magnesio son parte fundamental del componente de estos cálculos de Struvita. Lo podemos conocer como cálculos de Struvita o cálculos de fosfato amonio de magnesio, ¿sí? Entonces tenemos que disminuir los niveles de fósforo y magnesio en la dieta. El agregado de metionina, que también es un aminoácido que tiene función acidificante. Entonces ahí podemos agregar, aparte de las proteínas, podemos agregar ese aminoácido en la dieta por su función acidificante. Y clave en cualquier problema de urolitiasis en los perros es la antibiótico-terapia. Como les decía, generalmente los problemas de urolitiasis en perro están relacionados con la presencia de infecciones urinarias y de bacterias. Por ende, cuando hagamos ese análisis de sedimento urinario, más allá de identificar al urolito, lo que tenemos que pedir al laboratorio es un antibiograma, un cultivo de antibiograma para identificar qué bacteria está presente y empezar con el antibiótico. La idea es seguir con los antibióticos hasta un mes después de la disolución del cálculo, ¿sí? Hasta un mes después de que ese sedimento urinario nos termine dando negativo, que no hay presencia de cristales, recién ahí cortar con la antibiótico terapia. Así que van a ser antibiótico terapias bastante prolongadas, digamos, ¿sí? Bueno, otro de los tipos de cálculos que podemos tener en los perros son los de oxalato de calcio. Esto, a diferencia de los de Struvita que hablábamos recién, son cálculos que tienden a formarse en orinas ácidas, totalmente lo contrario. Generalmente hay algunas razas que están predispuestas, como los Schnauzer, los Yorkie, generalmente las razas pequeñas, ¿sí?
Y otra de las particularidades que tienen estos cálculos es que no se disuelven fácilmente como si se disuelven los cálculos de Struvita. Generalmente, una vez que identificamos un cálculo de oxalato, hay que removerlo de manera quirúrgica. No hay manera de que ese cálculo se disgregue. Sí, lo que vamos a hacer con la dieta es, una vez que lo sacamos ese cálculo de manera quirúrgica, es empezar a dar una dieta adecuada para prevenir una recidiva, ¿sí? Para prevenir que vuelva ese animal a formar un cálculo de oxalato de calcio. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en estos animales, o lo que van a tener que tener estas dietas, es fundamentalmente moderar los niveles de proteína. Yo les decía recién, en el caso de Struvita, que altos niveles de proteína, fundamentalmente de fuentes cárnicas, acidificaban al medio, acidificaban la orina. Entonces, en este caso tenemos que restringir un poco los niveles de proteínas para que no acidifiquen tanto el medio. Podemos agregar citrato de potasio. El citrato de potasio lo que hace es unirse con el oxalato de calcio, lo transforma en citrato de calcio, y el citrato de calcio sí es soluble en agua, con lo cual nos permitiría eliminarlo. Entonces, el citrato de potasio en este caso es muy importante para aumentar la solubilidad de esos cristales de oxalato de calcio. Podemos agregar alcalinizantes de orina, como en este caso los citratos. Necesitamos tener bajos niveles de calcio, obviamente, bajos niveles de vitamina D en la dieta, y no hace falta restringirlas en fósforo y en magnesio, como sí hacía falta en los cálculos de Struvita. Entonces, vean la importancia que tiene el análisis del sedimento urinario, ¿sí? Las dietas son totalmente contrapuestas. Sería un error muy grave indicarle a una persona una dieta específica para cálculos de Struvita sin haber hecho el sedimento urinario, porque podemos estar haciendo lío, lo mismo que si indicásemos una dieta para oxalato de calcio a ciegas, ¿sí? Podríamos estar generando un ambiente propicio para que esos cálculos se sigan formando. Algunos alimentos que tienen muchos oxalatos, por ejemplo, son los higos, arándanos y frambuesa. Difícil que un perro o un gato coman en gran cantidad higo, arándanos o frambuesa. Si alguno tiene algún perro al cual le está dando mucho arándanos o frambuesa, lo felicito. La zanahoria cruda, la remolacha y la espinaca tienen oxalatos, y la selga y los puerros, ¿sí? Así que tener en cuenta, en el caso de que uno utilice dietas caseras, moderar los niveles de estos ingredientes en las dietas. Otro de los cálculos que podemos tener en los perros son los uratos. Los uratos son menos frecuentes que los de Struvita y que los de oxalatos. Representan el 8% aproximadamente de los urolitos que se pueden dar en caninos. Generalmente se dan más en perros machos jóvenes, y sí son bastante frecuentes en los dálmatas, ¿sí? En el dálmata se da por una predisposición genética de esta raza. Hay un defecto en el transporte hepático del ácido úrico, y eso hace que aumente la predisposición a formar este tipo de cálculos. También puede ser algo relativamente frecuente en animales que tengan Jun portosistémico. Así que, bueno, tener en cuenta esas dos particularidades. Si tenemos un dálmato o un animal que tiene un Jun, tenemos muchas más probabilidades de que esos cristales sean urolitos de urato. ¿Qué tenemos que hacer con la dieta entonces en el caso de que encontremos estos cristales en nuestro sedimento urinario? Bueno, tienen que ser dietas bajas en purinas, o sea, restringidas en niveles de proteína, menos de 20% de proteína, medio parecido a lo que pasaba con los oxalatos, ¿sí? Necesitamos alcalinizar el medio, se comportan bastante parecido. Necesitamos mantener un rango de pH entre 7 y 7,5. Hay que mantener el ácido úrico en sangre menor a 0,5 miligramos por decilitro, para lo cual hay que restringir las fuentes cárnicas y restringir las proteínas. Y como siempre, controlar las infecciones del tracto urinario, ¿sí? Mantener una buena antibiótico-terapia con el cultivo y antibiograma que hayamos hecho de nuestro sedimento urinario, ¿ok? En el caso de los dálmatas también se puede indicar el alopurinol, porque reduce la excreción urinaria de uratos, justamente. Así que, en definitiva, esta dieta para uratos se comporta bastante parecido a lo que pasa con los cálculos de oxalato, ¿sí? Y por último, los cálculos de cistina también son menos frecuentes, digamos, se dan fundamentalmente en machos y en machos no muy jóvenes. El Terranova es una de las razas que puede tener una mayor predisposición porque es un problema congénito, algunos bulldog francés y los salchichas, y tiene la particularidad de la cistina de que también tiene muy baja solubilidad
en la orina, al igual que pasaba con los oxalatos. Entonces muchas veces hay que removerlo también de manera quirúrgica y después indicar el alimento para evitar la recidiva. Es difícil que podamos eliminar o romper un cálculo simplemente con la aplicación del alimento una vez que ese cálculo ya se ha formado, ¿sí? Entonces, también tenemos que restringir las proteínas entre un 20 y un 25%, mantener ese rango de pH también ligeramente alcalino, entre 7 y 7,5, y un contenido moderado de aminoácidos azufrados, por lo que decíamos que estos aminoácidos azufrados provenientes de las carnes tienden a acidificar el medio, así que hay que restringir proteínas, restringir aminoácidos azufrados y mantener un rango de pH ligeramente alcalino. Con eso vamos a generar un ambiente urinario en el cual no vamos a predisponer a la formación de este tipo de cálculos de cistina. Hasta ahí hablamos de urolitiasis en perros. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en los gatos, en donde estos problemas de urolitiasis tienden a ser mucho más frecuentes. Por lo menos lo que vemos en la camilla, si uno pone en la balanza, recibimos mucho más problemas de gatos con problemas de urolitiasis que de perros con problemas de urolitiasis. En el caso del gato, tenemos este FLUD. En el caso cuando yo estudiaba era el SOUF, ahora es el FLUD, ¿sí? Bueno, es esta sigla que nos habla de las enfermedades del tracto urinario inferior felino, que es un término que se indica para agrupar a varias enfermedades que tienen los mismos signos clínicos, y en todas ellas lo que vamos a ver es estranguria, es decir, dolor a la hora de orinar. Vamos a ver que el gato se pone en posición en las piedritas, en la litera o afuera en el pasto para el que va afuera, y grita, llora, maulla, nos demuestra de que tiene algún tipo de dolencia o de dificultad a la hora de orinar. Podemos empezar a ver pequeñas gotitas de sangre, hematuria, dificultad para orinar, disuria, y poliuria, es decir, mucha frecuencia. Va permanentemente a la litera, se pone en posición, no puede, apenas salen unas gotitas, esas gotitas pueden manchar a las piedritas de la litera con sangre. Bueno, para aquellos dueños perpicaces o para aquellos gatos que viven en un interior, generalmente eso es bueno porque rápidamente el dueño se da cuenta y viene a la veterinaria cuando los signos clínicos recién aparecen. El problema lo tenemos en aquellos gatos que viven afuera, en el exterior, y que tienden a orinar por afuera. El dueño generalmente no se da cuenta de la presencia de estos síntomas hasta tanto ya pasaron varios días y los problemas tienden a ser mucho más graves, ¿no? Bueno, dentro de este FLUD, como les decía, que había varias patologías. Tenemos a la cistitis idiopática felina como una de las más frecuentes, la presencia de urolitiasis, los tapones uretrales, las infecciones del tracto urinario y algunos otros problemas como las neoplasias, traumas o algunos problemas neurogénicos que se pueden dar en las vías urinarias. Pero lo que más frecuentemente vamos a ver son las urolitiasis y la cistitis idiopática, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo, digamos, que predisponen a todos estos problemas? Estos problemas básicamente se dan en animales adultos. Raramente vamos a tener animales cachorros que vengan con la presencia de urolitiasis o de cistitis idiopática. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad obstructiva se da fundamentalmente en los gatos, por una cuestión anatómica. El gato tiene una uretra larga y muy finita que hace que la presencia de cualquier pequeño cristal la tape, el gato no puede orinar y eso se transforma en una urgencia veterinaria. La hembra, por suerte, no tiene ese problema de taparse, entonces el problema no tiende a ser tan grave en la hembra. Y los riesgos, digamos, tienden a aumentar en gatos castrados o esterilizados. La obesidad es un factor predisponente también a tener este tipo de problemas. El hecho de que los animales coman alimentos secos, ¿sí? Como comen la gran mayoría de los gatos que viven en el interior, fundamentalmente, los alimentos secos aportan muy poca cantidad de agua, los gatos son muy malos tomadores de agua, entonces esto hace que tengan una mayor predisposición también a la formación de cristales o de problemas en las vías urinarias. La obesidad, el ritmo de vida sedentario es un factor predisponente. Gatos que no salen al exterior, que conviven con muchos otros gatos en la casa, que tienen que compartir la misma litera, que son factores estresantes en definitiva para el gato. Todo eso hace que tenga un mayor riesgo, una mayor predisposición a sufrir este tipo de problemas, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el caso de la cistitis idiopática felina tenemos que tener en cuenta que no tiene un tratamiento médico específico, sino que lo que vamos a tener que hacer es un tratamiento más ambiental del problema, ¿sí? El uso de analgésicos puede ayudar, porque generalmente tiende a haber dolor, entonces uno dándole analgésicos tiende a disminuir el dolor, la liberación de sustancias inflamatorias a nivel de la vejiga. En cuanto a las estrategias terapéuticas principales, lo que tenemos que hacer, como les decía, es controlar un poco el estrés y el enriquecimiento ambiental y fomentar el consumo de agua. Esto es clave en el caso de la cistitis idiopática, ¿sí? ¿Por qué? Porque un mayor consumo de agua lo que va a hacer es que aumente el volumen de orina, tener una orina más diluida, menos sobresaturada, se va a disminuir la liberación de mediadores inflamatorios y al aumentar la frecuencia de emisión, eso hace que nos ayude a combatir esta cistitis idiopática, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer fundamentalmente con estos niveles de estrés es eso. Si tenemos muchos gatos en la casa, bueno, que cada uno tenga su litera, que cada litera esté limpia, respetar las costumbres o los gustos de cada gato. Tengamos en cuenta que los gatos, como les decía, son malos tomadores de agua. Es indispensable que le pongamos agua fresca en algún recipiente que les resulte agradable o familiar. Si el agua está puesta ya de 2 o 3 días, el gato no la toma. Si el recipiente en el cual ponemos el agua al gato no le gusta, el gato no va a tomar el agua de ese recipiente. Muchas veces lo que le resulta más interesante es tomar agua de fuentes que estén en movimiento. Lo van a ver aquellos que tengan gatos, que los gatitos tienden a tomar agua de alguna canilla que quedó abierta y que va goteando, o del bidet en el baño. Todas esas fuentes de agua que están en movimiento les resultan mucho más atractivas. Bueno, es una manera también de estimularlos a tomar agua. Y también el consumo de alimentos húmedos, ¿sí? Hoy por hoy tenemos en el mercado argentino mucha abundancia de alimentos húmedos que nos van a aportar una dieta completa y balanceada y a la vez una muy buena hidratación para el gato, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es eso, en el caso de estos gatos, es aumentar el consumo de agua para tener una orina subsaturada y evitar o reducir la formación de urolitos, ¿sí? Eso lo vamos a lograr con esto, aumentando el consumo de agua, aumentando la disponibilidad de agua fresca y las preferencias de cada gato, ¿sí? Hablamos un poquitito así medio por arriba, lo estuve nombrando, esto del índice de saturación de la orina, que es algo clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de la formación y de la disolución de los cálculos. Es algo bastante fácil de imaginarlo, ¿no? Si uno tiene una vejiga en la cual hay poca cantidad de orina y mucha presencia de cristales, va a ser mucho más fácil que esos cristales se aglomeren y terminen formando un urolito. Si yo tengo una vejiga en la cual hay mucha cantidad de orina, eso va a hacer que esos cristales estén mucho más dispersos y que físicamente tengan menor probabilidad de unirse, aglomerarse y formar un urolito. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que siempre la orina sea una orina subsaturada, en la cual esos cristales no tengan posibilidad de unirse y que se puedan disolver mucho más fácilmente, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un gato que tenga este tipo de problemas con la dieta? Bueno, lo que tenemos que tener es una dieta que aporte un adecuado nivel de proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen que ser similares a lo que son las proteínas en un gato adulto que no tiene ningún tipo de problema. Si vamos a empezar a jugar un poco con el pH de la orina, teniendo en cuenta que los gatos, la mayor prevalencia es la presencia de cristales de estruita, lo que tenemos que hacer es dar alimentos que acidifiquen el pH urinario, ¿sí? Tenemos que mantener un pH ligeramente ácido, entre 6,3 y 6,5, para empezar a combatir con la acidez a la formación de cristales, fomentar la diuresis, como les decía, incrementar el consumo de agua para que ese animal forme más orina y termine orinando más veces al día. Reducir la densidad relativa de la orina, justamente para todo esto, ¿sí? Para tener un índice de sobresaturación de la orina que esté en el rango de subsaturación, fundamentalmente para estrubita, y en el rango metestable para los oxalatos, porque como decíamos, los oxalatos no son tan solubles en agua, entonces siempre lo vamos a tener que terminar sacando de manera quirúrgica. Acá es fundamental mantener la subsaturación. Para el caso de la estrubita, estos alimentos, tienen que tener también bajo nivel de grasa
porque recuerden que la obesidad es uno de los factores predisponentes para todo este tipo de patologías urinarias en los gatos, entonces necesitamos que sean alimentos restringidos en grasa para evitar que ese animal se ponga gordo, ¿sí? Y que tenga una mayor predisposición a todos estos problemas urinarios. Voy a tomar un poquito de agua que se me secó un poco la boca de hablar tan rápido y corrido. Tranquilo que estamos atentos, no te ¿Vamos preocupes. bien? ¿Se escucha todo bien, Vamos Fati? perfecto. Perfecto, buenísimo. No sé cómo voy de tiempo. Estamos bien. Perdón, Walter, ahí te hicieron una pregunta a uno de los chicos. No sé si la llegaste a ver. No, yo no puedo ver, yo estoy en modo presentación. Lo que acordamos con Fátima era que al final de la presentación hacíamos todas las preguntas, pero en este caso, si hay una pregunta ahí dando vueltas que vos la viste, la respondemos ahora, no hay ningún problema. Dale, Sí, te la paso. Dale. La pregunta es, ¿se puede hacer hidropropulsión para tratar de disolver los urolitos de cistina? Interpreto que por hidropropulsión se refiere a hacer lo que yo conozco como flashing, o sea, meter una sondita y... No sé quién es el que preguntó, si quiere puede abrir el micrófono Rocío. y hacemos un ida y vuelta, así no hablo como loco, más fácil. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, era efectivamente hacer el flushing. No sé Ok. si se puede hacer en perros para tratar de disolver los cristales de cistina. Sí, es difícil que lo logres romper, digamos. Generalmente lo que terminás haciendo uno con el flashing, sí lo que logra hacer es desobstruir. Lo sacás de la urgencia. Si a vos te viene un perro o un gato obstruido, no está pudiendo orinar, si hace mucho tiempo que no orina, el riñón empieza a tener, no tiene lugar a dónde terminar mandando la orina y corremos el riesgo de terminar teniendo una insuficiencia renal secundaria a esa obstrucción, ¿no? Con todo lo que ello implica, con la intoxicación consecuente que va a tener el animal. Entonces, la idea del flashing es desobstruir al animal en el momento, permitirle que pueda volver a orinar, permitir colocar una sonda y después, de acuerdo al tamaño que tenga ese cálculo, ver si lo podemos disolver con la dieta o si es un cálculo que va a tener que ser removido de manera quirúrgica. Como decíamos, generalmente la cistina, por el hecho de ser al igual que los oxalatos, de ser cálculos que son poco hidrosolubles, difícilmente sean cálculos que podamos resolver solamente con la dieta, ¿sí? Salvo que sean demasiado pequeños y que de alguna manera con antiinflamatorios, al desinflamar la uretra, sacarle un poco el dolor al animal, ese cálculo en definitiva, si es pequeñita, puedo llegar a terminar pasando por la uretra y evitarnos el hecho de la cirugía. Ahora, ya cuando tiene un tamaño considerable que de ninguna manera vaya a pasar por la uretra, ese cálculo va a haber que sacarlo sí o sí de manera quirúrgica. El flashing te va a servir para salir de la urgencia en ese momento, digamos, para desobstruirlo. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, avanzamos. Hablamos entonces ya de urolitiasis, problemas urinarios de vías urinarias bajas. Hablamos de la obesidad, que eran de las cosas más frecuentes que teníamos. Y otra de las cosas que nos da mucho laburo en nuestra camilla son las enfermedades del tracto gastrointestinal, ¿sí? Todo tipo de gastroenteritis. Las causas pueden ser múltiples, lo van a ver ustedes, todos aquellos que ya estén en contacto con la camilla y con los animales. Podemos tener gastroenteritis infecciosas, inflamatorias, parasitarias, mecánicas, dietarias, neoplásicas, miles de causas de gastroenteritis. Va a estar en nosotros como clínicos determinar, en definitiva, cuál es el origen de esa gastroenteritis para poder darle el tratamiento adecuado, ¿no? Los síntomas también van a ser muy diversos, de acuerdo a cuál sea el origen y de acuerdo a cuál sea el tiempo que lleva esa gastroenteritis. Podemos tener animales con diarreas agudas, diarreas crónicas, problemas de náuseas, de vómitos, pérdida de peso, si el problema ya lleva un tiempo relativamente importante, animales con anorexia, con letargia, con dolor abdominal, bueno, múltiples síntomas que nosotros como clínicos tenemos que ir definiendo a la hora de revisar al animal. La anamnesis va a ser muy importante a la hora de hablar con el propietario para definir cuál puede llegar a ser la causa de esa gastroenteritis que estamos teniendo, si es una gastroenteritis aguda, si es una gastroenteritis crónica, cómo está el plan sanitario de ese animal, qué es lo que viene comiendo. Bueno, todos esos datos de la anamnesis muchas veces nos terminan orientando rápidamente una vez que uno va teniendo cierta cintura
en la clínica a definir rápidamente por dónde viene la cosa, y bueno, si no, tendremos que ir haciendo los estudios complementarios pertinentes, análisis de sangre, ecografías abdominales o lo que fuera necesario para definir qué es lo que está pasando, ¿sí? Desde el punto de vista clínico y dietario, lo que vamos a tener que hacer fundamentalmente en un animal con una gastroenteritis es corregir la deshidratación en el caso de que esté deshidratado, ¿no? Si es un animal que ya ha tenido vómitos o diarreas demasiado importantes como para empezar a tener una deshidratación, tenemos que rápidamente corregir esa deshidratación con alguna solución hidrosalina en forma endovenosa, corregir los desequilibrios electrolíticos y el balance ácido-base. Eso es clave para que el animal no se nos choquee y que nos dé tiempo a poder ir haciendo un diagnóstico correcto de esa gastroenteritis, ¿sí? Si el problema no es demasiado grave y no tuvimos que internar al animal, si el animal vino con vómitos, lo primero que vamos a indicarle es que empiece a hacer ayuno, es decir, parar la máquina, que deje de comer, que deje de tomar durante un par de horas, y una vez que los vómitos empezaron a ceder, empezar a incorporar agua en pequeñas cantidades, ¿sí? Podemos indicarle agua en su tachito, a veces indicamos agua con jeringas si son animales que no, digamos, que no tienen todavía muchas ganas de tomar porque están muy decaídos, podemos estimularlos con una jeringuita, con algún cubito de hielo para que lo empiecen a lamer. Si nosotros vemos que ese animal va incorporando gradualmente esas pequeñas cantidades de agua, recién después de eso vamos a poder indicar que empiece a incorporar una dieta sólida, ¿sí? Pero es necesario y es clave indicarle al propietario el parar la máquina, aflojar, ayuno. Yo generalmente indico un ayuno de 8 o 12 horas, de acuerdo a la gravedad también de esa gastroenteritis y de acuerdo al estado clínico en el cual recibamos al animal. Si eso nos lo va a dar, como les digo, la cintura y el manejo una vez que uno va viendo casos y casos de gastroenteritis todos los días, pero una vez que muchas veces uno indica el ayuno, el animal se compensa, se desinflama, generalmente acompañamos este tratamiento con algún medicamento, y una vez que empieza a tolerar el agua, después indicaremos la dieta para de a poquitito ir incorporándola. En el caso de las diarreas tenemos que tener en cuenta que se pueden dar por dos causas, digamos, por una mal digestión de los ingredientes o por una mala absorción de los ingredientes. Sea cual sea la causa, lo que termina pasando es que hay un efecto osmótico, ¿sí? Ese ingrediente está en la luz intestinal, esa proteína, esa grasa, está en la luz del intestino y empieza a traer agua hacia la luz intestinal, generando un aumento de agua, y eso es lo que termina generando la diarrea, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tratar a un animal que está teniendo diarrea. Lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hablar de los nutrientes de la dieta es que vamos a tener que empezar a incorporar ingredientes de altísima digestibilidad, ¿sí? Es clave que las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono que utilicemos en la dieta sean de alta digestibilidad para que justamente estén poco tiempo en la luz intestinal y que al estar poco tiempo en la luz intestinal eviten generar ese efecto osmótico. Al ser también ingredientes altamente digestibles, de alta digestibilidad, van a ser ingredientes que requieran poca participación del páncreas, poca participación del hígado para poder digerirlo, ¿sí? O sea, que el páncreas no tenga que estar segregando demasiada cantidad de enzimas para digerir esas proteínas, o que el hígado no tenga que estar segregando demasiadas sales biliares para digerir las grasas. Necesitamos incorporar ese tipo de ingredientes que se permitan asimilar rápidamente. Entonces, algunos de los carbohidratos de alta digestibilidad que podemos utilizar en los alimentos son el arroz, la papa, la mandioca. El maíz se puede utilizar, hay que tener mucho cuidado con algunos animales que pueden ser alérgicos al maíz, pero bueno, si no fuese alérgico, podemos utilizar el maíz como una muy buena fuente de hidrato de carbono. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es utilizar poca cantidad de fibra insoluble, ¿sí? Al igual que pasaría en nosotros, si uno está con diarrea, lo que menos haríamos sería comernos una gran ensalada de espinaca, de lechuga, o incorporar una tarta de acelga, ¿no? Bueno, justamente por la dificultad que tienen esas fibras para poder digerirse, porque están mucho tiempo en el intestino y porque atraen agua, sería contraproducente utilizarla, en este caso, en un animal que está con un problema de diarrea. Sí podemos utilizar lo que llamamos las fibras solubles,
porque las fibras solubles tienen un efecto prebiótico, ¿sí? Acá vamos a incorporar ese término del prebiótico. Un prebiótico es cualquier ingrediente que yo agregue en la dieta que me sirva para mejorar la población de bacterias benéficas en el intestino. Todos saben que en el intestino tenemos bacterias, la microflora intestinal, hay bacterias que son beneficiosas y hay bacterias que son patógenas. Nosotros lo que buscamos con un prebiótico es aumentar la cantidad de esa microflora benéfica en detrimento de la flora patógena. Generalmente la flora benéfica son bifidobacterias y lactobacillus. La flora patógena tienden a ser los clostridios, que tienden a generar gases, inflamación, y son en parte los productores de las diarreas. Entonces, con algunos ingredientes que tienen esta función prebiótica, yo voy a aumentar la cantidad de esas bacterias para tratar de tener un ambiente intestinal mucho más saludable, ¿sí? Entre los ingredientes que tienen función prebiótica podemos utilizar la inulina, la pulpa de achicoria, la pulpa de remolacha, bueno, hay un montón de fuentes de fibra soluble que se pueden utilizar como fuente prebiótica. Bueno, esto es un poco lo que hablaba recién de los prebióticos y de cómo funcionan los prebióticos a nivel intestinal. Nosotros en algunos productos utilizamos también lo que son las aleuronas del trigo como fuente prebiótica. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como les decía, en este tipo de dietas, así como tenemos que tener hidratos de carbono de alta digestibilidad, es tener grasas que tengan alta digestibilidad. Algo que en Purina venimos haciendo ya desde hace un tiempito es utilizar triglicéridos de cadena media en los productos gastrointestinales, porque son mucho más fáciles de absorber desde la luz del intestino que los triglicéridos de cadena larga que se utilizan habitualmente en las dietas, ¿sí? Los triglicéridos de cadena media provienen fundamentalmente del aceite de coco, del aceite de palma, y tienen la ventaja de que se absorben rápidamente y de que tienen menos pasos a la hora de metabolizarse que un triglicérido de cadena larga, ¿sí? Un triglicérido de cadena media tiene apenas 3 pasos para poder asimilarse, cuando un triglicérido de cadena larga involucra muchos más pasos, son 8 pasos hasta el momento de que esa grasa se termina metabolizando y transformando en energía, ¿sí? Entonces eso es clave también a la hora de poder tenerlo en cuenta. Bueno, acá está un poco, me adelanté a esta diapo, lo que hablábamos de los triglicéridos de cadena media. Bueno, haciendo un resumen, un reconto entonces de qué es lo que tiene que tener una dieta para animales que estén con un proceso de gastroenteritis. La clave está en esto, en que sea una dieta de alta digestibilidad que deje bajos residuos, que las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono que utilicemos para elaborar ese alimento balanceado comercial, o en el caso de que uno quiera armar una dieta casera, deberían ser ingredientes de altísima digestibilidad. Nosotros, por ejemplo, en los alimentos de Purina, para animales con problemas de gastroenteritis, utilizamos como fuentes de proteína el pollo fresco, la lúmina del huevo, ¿sí? Fuentes de proteína que tienen altísimo valor biológico y que se digieren rápidamente. Utilizamos estos triglicéridos de cadena media como fuente de hidrato de carbono y como fuente de grasa, perdón, y fuente de energía. Y en el caso de los hidratos de carbono, generalmente lo que se utiliza es el arroz como un hidrato de carbono de altísima digestibilidad. El agregado de prebióticos es algo clave en este tipo de dietas para mejorar la microflora. Tienen que ser dietas bajas en grasa, como decíamos, y equilibradas en fibra, ¿sí? Necesitamos que tengan baja o moderada fibra insoluble y que tengan una buena cantidad de fibra soluble con efecto prebiótico. Otra cosa que se puede agregar en este tipo de dietas son los ácidos grasos omega 3, porque tienen un muy buen efecto antiinflamatorio a nivel general. Los ácidos grasos omega 3 provienen básicamente de los aceites de pescado, y en este caso lo utilizaríamos como un efecto antiinflamatorio a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Así que esas son las características que debería tener una dieta para apoyo nutricional, para problemas de gastroenteritis. Después va a estar en ustedes como clínicos también el determinar por cuánto tiempo los animales terminan comiendo estas dietas, ¿sí? Decíamos que el animal tiene que hacer un ayuno, empezar a incorporar gradualmente el agua. Una vez que tolere el agua, va a empezar a incorporar gradualmente este tipo de dietas, y una vez que corregimos la sintomatología clínica,
de acuerdo a la gravedad que tenía ese problema de gastroenteritis, ustedes como clínicos van a determinar por cuánto tiempo come esa dieta, si es por 3, 4 días, una semana, 10 días. Ahora puede haber problemas crónicos, problemas de gastroenteritis crónica, problemas, por ejemplo, una insuficiencia pancreática exócrina, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. Hay problemas que son crónicos y que no se van a resolver y en los cuales el animal tiene que comer una dieta con estas características de por vida, digamos, ¿sí? Lo tenemos que mantener con una dieta con condiciones particulares. Bueno, dejamos los problemas gastrointestinales y vamos a la enfermedad renal, ¿sí? A lo que es la insuficiencia renal. Antes de hablar de insuficiencia renal, vamos a hacer un breve recordatorio de cuál es la función normal del riñón, cuál es la función fisiológica del riñón, que básicamente es la de filtrar la sangre para permitir eliminar los desechos nitrogenados a través de la orina, ¿sí? Es un gran filtro que tenemos en el organismo. Otra de las funciones importantes que tienen los riñones es la de producir hormonas, fundamentalmente la renina, que nos ayuda a mantener la presión sanguínea, la conversión de vitamina D3 en vitamina D3 activa, y la síntesis de eritropoyetina, que es clave para la síntesis de glóbulos rojos, ¿sí? Y por otro lado, una de las funciones claves del riñón es la de mantener el equilibrio ácido-base, ¿sí? Mantener el pH corporal adecuado. Entonces, es un órgano vital sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa cuando ese riñón deja de funcionar o empieza a funcionar mal, digamos, ¿sí? El tema de la insuficiencia renal es que empezamos a tener un daño progresivo del riñón, un daño que es insidioso, que es lento, paulatino y que es silencioso, ¿sí? El grave problema de esto es que el propietario no se da cuenta o el animal no tiene sintomatología clínica generalmente hasta que no tenemos un 75% de daño de la masa funcional renal. ¿Sí? Esto equivale a que nos quede apenas medio riñón funcional. ¿Sí? Se han muerto tantas nefronas, hemos perdido tanto tejido renal activo que apenas nos queda el equivalente a medio riñón funcionando cuando empezamos a tener una sintomatología clínica evidente. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto sería poder empezar a hacer análisis de sangre y análisis de orina, o lo que nos tendría que enseñar a nosotros como clínicos, digamos, ¿no? Es hacer análisis de orina y análisis de sangre de forma preventiva, o sea, por lo menos una vez al año, educar a nuestros clientes, a nuestros pacientes, para poder detectar la insuficiencia renal en fases tempranas, y no que nos llegue el animal cuando ya está con una insuficiencia renal avanzada, que es lo que habitualmente ustedes van a ver en la camilla. Si nos llegan los animales ya descompensados, son animales que empiezan a tener anorexia, que empiezan a tener vómitos, que hace varios días que están tirados, que no quieren moverse. Es el momento en el cual nosotros generalmente recibimos a los animales. En algunos casos, en dueños más perspicaces, podemos llegar a ver que se pueden empezar a dar cuenta de que el animal está orinando más seguido que lo habitual, que la orina tiene un color mucho más claro que lo habitual, y ahí podemos llegar a recibir al animal en una fase un poco más temprana de la enfermedad renal. Pero generalmente los recibimos bastante descompensados. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿sí? Que el fallo renal va a ser lento, insidioso y paulatino, y lo que tenemos que tener en claro es que esto es irreversible. Una vez que hemos perdido esa masa funcional renal, eso no se va a recuperar, el riñón no va a volver a ser un riñón sano. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar con ese enfermo renal es compensarlo y tratar de darle una buena calidad de vida, la mejor calidad de vida posible, por el tiempo que quede por delante, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar con los enfermos renales. Lo que va a pasar entonces en un enfermo renal, como le decíamos, al no poder eliminarse los desechos nitrogenados, es que el animal se empieza a envenenar. De hecho, nos pasa habitualmente, o por lo menos me ha pasado muchas veces en la clínica, que viene la gente con el animal ya con varios días de vómitos, tirado, deshidratado, y que le echan la culpa que un vecino se lo ha envenenado, o que como el animal ha salido a la plaza a caminar, probablemente haya comido algún veneno y se ha intoxicado. Y no es que el animal se ha envenenado con lo que le tiró un vecino, sino que el animal se está envenenando con sus propios desechos. Los síntomas son similares o muy parecidos a los que podría pasar con algunos casos de intoxicaciones, pero en este caso la intoxicación es con desechos propios del organismo del animal, ¿sí? El organismo se vuelve acidótico o acídico,
perdemos la capacidad, el riñón pierde la capacidad para regular el fósforo, no puede excretar el fósforo. Entonces, al no poder excretar el fósforo, si recordamos algo de cuando estudiamos equilibrio ácido-base, yo recuerdo muy poco de eso, pero recuerden que los minerales van de la mano uno con otros, y cuando aumenta el fósforo en sangre, el organismo tiene que compensar eso con un aumento del calcio, y para que aumentar el calcio en la sangre, lo que va a hacer el organismo es empezar a remover calcio de los lugares donde hay mucho calcio, y eso es de los huesos. Entonces va a empezar a haber una resorción ósea, va a haber desmineralización de los huesos, dolor óseo, ¿sí? Y depósito de cristales de fosfato cálcico en diferentes tejidos blandos, entre los cuales puede estar justamente el riñón, agravando aún más nuestro problema renal que ya tenemos, ¿sí? Lo que va a haber es una producción de orina diluida, lo que nos va a llevar a que ese animal gradualmente se vaya deshidratando, ¿sí? Va a haber anemia, por lo que decíamos de que el riñón es clave en la síntesis de eritropoyetina. Entonces, cuando ya deja de haber eritropoyetina, con el avance de la enfermedad, al animal ya lo podemos encontrar con diferentes grados de anemia, y va a haber diferentes grados también de hipertensión. Eso es todo lo que vamos a encontrar en las diferentes etapas de la enfermedad renal. Acá vemos un cuadrito que diseñó un organismo internacional, que lo van a ver acá abajo, es este organismo IRIS. Diseñó este cuadrito en el cual divide la enfermedad renal en 4 fases, ¿sí? De acuerdo a los niveles de creatinina sérica y de acuerdo a los niveles de fosfato sérico también, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos niveles, nosotros podemos tener una fase 1, en la cual el animal no está azotémico, y obviamente no hay ningún tipo de sintomatología clínica, simplemente puede haber alguna anomalía a la hora de empezar a concentrar la orina. Entonces, este animal en esta etapa es prácticamente indetectable, ¿sí? O sea, lo podríamos detectar si nosotros quizás hacemos un análisis de orina por cualquier otra causa, porque íbamos a hacer un análisis prequirúrgico o por lo que fuese, tomamos una muestra de orina, empezamos a ver que esa orina está algo diluida. Bueno, eso nos puede dar el indicio de que ese riñón ya está empezando a funcionar mal y de que ese animal está en fase 1 de la enfermedad renal. La fase 2, podemos tener una azotemia renal ligera. Puede haber algunos signos clínicos muy leves, ¿sí? Como por ejemplo en estos casos donde ya empieza a haber proteinuria, el animal empieza a orinar en forma más frecuente, ¿sí? Puede tener algo de polidipsia. Entonces, en dueños muy perpicaces, como le decía, puede que vengan al consultorio y nos digan: mira, lo estoy viendo tomar mucha mayor cantidad de agua, lo estoy viendo que está orinando más de lo que orinaba habitualmente, simplemente eso. Y eso puede ser un indicador de que estamos empezando a tener una enfermedad renal. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que sacar sangre y evaluar los marcadores renales, ¿sí? Urea, creatinina y demás. La fase 3 es la fase en la cual ya tenemos una azotemia renal moderada y puede empezar a haber presencia de varios signos clínicos. Es acá donde nosotros empezamos a ver más habitualmente a los animales en la camilla. Es acá ya donde viene ese animal con signos de que hace 2 o 3 días que no come, de que puede estar algo decaído, de que quizá ha tenido algún vómito en forma esporádica, y eso ya nos da el indicio de que ese riñón realmente puede estar empezando a funcionar mal. Y después la fase 4, que ya es una fase donde el animal está descompensado, tiene una azotemia renal intensa, y generalmente son animales que ya vienen con varios días de no comer, que vienen con vómitos, que pueden incluso ya tener un grado de intoxicación tan marcado que pueden empezar a tener signos neurológicos, pueden venir con convulsiones, pueden venir en un estado comatoso. Bueno, ahí ya es mucho más grave y mucho más difícil poder llegar a compensarlo y que ese animal pueda, en definitiva, después terminar comiendo una dieta para darle una óptima calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar como clínicos y lo que nos enseña este cuadrito, lo que nos indica esta gente de IRIS, es que nosotros deberíamos empezar a darle a los animales de comer una dieta específica para enfermos renales a partir de la fase 2, ¿sí? Cuando todavía el animal es subclínico. Nosotros deberíamos detectarlo en esta fase, o ideal sería en la fase 1, con análisis de sangre, análisis de orina en forma prematura, detectarlo previamente y empezar a darle una dieta adecuada para tratar de mejorar la calidad de vida, darle una mayor sobrevida y evitar que se siga propagando
ese daño renal. Eso es lo que vamos a estar buscando con las dietas para enfermos renales. Hoy por hoy hay en el país un nuevo análisis que se puede hacer, una nueva determinación en sangre que está disponible para felinos por el momento, que se llama SDMA. Es un biomarcador que detecta justamente enfermedad renal o insuficiencia renal en fases muy tempranas, a partir de la fase 1. Detecta cuando perdimos apenas un 25% de la masa renal funcional. Yo les decía que habitualmente recibimos a los animales o lo detectamos con un 75% de daño renal. Bueno, en este caso, si nosotros hiciésemos este análisis, podríamos detectarlo en fases muy tempranas y de esa manera lograr mucho mejores resultados. Tiene la contra, obviamente, sería muy bueno poder hacerlo en todos nuestros pacientes, pero por ahora sí es un método relativamente costoso y que bueno, es difícil que uno encuentre un propietario al cual decirle, mira, vamos a hacer este análisis para tratar de detectar algo que vos todavía no estás viendo en tu mascota. Generalmente es un animal que viene a vacunarse y nosotros proponemos sacarle sangre para ver si está empezando a tener alguna falla renal cuando todavía no tiene ninguna sintomatología clínica. Entonces los propietarios no suelen ser tan propensos a pagar este tipo de análisis, pero quizás con el tiempo esto se pueda ir popularizando más, el test se termina siendo más masivo, más económico y lo podamos incorporar en nuestra rutina de análisis de la clínica diaria, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar en definitiva entonces para este paciente renal, para este paciente con insuficiencia renal? Lo primero que tenemos que tener en claro entonces es eso, que no vamos a revertir el problema renal, sino que lo que nosotros vamos a buscar es tratar de frenar el avance de esa enfermedad renal y aliviar los signos clínicos y darle una mejor calidad de vida, una mayor sobrevida a ese riñón y a ese animal, por ende. Lo que vamos a buscar es restringir las proteínas. En el caso de los perros, los alimentos tienen que tener entre 14 y 18% de proteína en base a materia seca. Y en el caso de los gatos, entre 28 y 34. Recuerden que yo les decía en algún momento de la charla que los gatos son mucho más demandantes en cuanto a proteínas, por esto de que son carnívoros por naturaleza, por ende los alimentos para gatos siempre tienen mayor contenido de proteína que los alimentos para perros. Así que por eso la diferencia entre unos y otros, ¿sí? Entonces tenemos que restringir las proteínas en las dietas para evitar los desechos nitrogenados que dejan justamente las proteínas, que son los que nos van a estar intoxicando a ese animal fundamentalmente. Entonces, esas proteínas tienen que estar en menor cantidad en la dieta, pero tenemos que buscar que sean proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Que sean proteínas de muy buena calidad para que justamente dejen muy poco desecho nitrogenado. Entonces, podemos utilizar las fuentes de proteína de carne fresca. Nosotros en nuestros alimentos utilizamos el pollo fresco como fuente de proteína, podemos utilizar la albúmina del huevo, ¿sí? Podemos utilizar el suero en polvo, hay muchas fuentes de proteína de altísima digestibilidad que nos ayudan a dejar poca cantidad de desecho nitrogenado. Las dietas tienen que tener bajo nivel de fósforo, por esto que hablábamos hace un ratito de que al riñón se le dificulta excretar el fósforo, por ende tenemos que restringirlo en la dieta para evitar los daños que esto trae aparejado. Tenemos que bajar los niveles de sodio, porque como veíamos también, los enfermos renales cursan con hipertensión arterial. Si bien en la clínica diaria de pequeños también nos resulta bastante dificultoso, no es tan frecuente poder medir la tensión, la presión arterial. Tenemos que dar por hecho que cualquier enfermo renal tiene hipertensión y que por ende tienen que tener un alimento restringido en sal, restringido en sodio. Y es muy importante el agregado de ácidos grasos omega, el agregado de vitamina B, por el hecho de que son animales que van a tener aumentada la diuresis y que van a perder muchas de las vitaminas hidrosolubles. Nosotros tenemos que reponerlas en la dieta. Algunos agentes alcalinizantes como el citrato de potasio y algunos agentes antioxidantes son claves también a la hora de combatir la acidosis y de combatir el estrés oxidativo en estos animales que tienen todo su equilibrio ácido-base modificado, todo su organismo alterado. Bueno, tenemos que tratar de equilibrarlo con el agregado de estos ingredientes en la dieta, ¿sí? Buscando eso, buscando darle una mejor calidad de vida y una mayor sobrevida al enfermo renal. Bueno, vamos con enfermedades alérgicas, ¿sí? Vamos a hablar algo de las alergias alimentarias, que
Al contrario de lo que pasa con la obesidad, cuando arrancamos la charla y hablábamos de obesidad, decíamos que estaba subdiagnosticada, porque la gente no ve a su animal obeso, la hipersensibilidad alimentaria o las alergias alimentarias están sobrediagnosticadas. Los propietarios ven que su perro tiene problemas dermatológicos, se rascan, tienen lesiones, y automáticamente lo asocian a un problema con el alimento. Lo mismo con algunas manifestaciones a nivel gastrointestinal, ¿sí? El propietario, ve que el perro vomita o tiene alguna diarrea y automáticamente lo asocia al alimento balanceado, cuando no necesariamente esto es así, y hay un montón de otras causas mucho más frecuentes de alergias alimentarias que las alergias al alimento, ¿sí? Y de problemas dermatológicos relacionados por alergias que una alergia alimentaria. Apenas el 1% de los problemas dermatológicos que encontramos en perros están relacionados con alergias alimentarias, ¿sí? Son mucho más frecuentes las atopías, es mucho más frecuente la dermatitis alérgica por pulgas, ¿sí? Hay un montón de problemas alérgicos que sí realmente son muy frecuentes en la clínica diaria, y no tanto las alergias alimentarias. Pero bueno, las tenemos que tener dentro de nuestro abanico de posibilidades y de diagnósticas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en una alergia alimentaria? Bueno, en una alergia alimentaria lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico. Participa el sistema inmunológico o reacciona de manera exagerada a ese alérgeno. Tenemos que diferenciarlas muy bien de lo que son las intolerancias alimentarias. Y en la intolerancia alimentaria no hay una participación directa del sistema inmunológico, sino que lo que hay es una deficiencia, por ejemplo, de alguna enzima para digerir determinado ingrediente, y eso termina causando determinada sintomatología, como pasa, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Nos falta una enzima que digiera a la lactosa, esa lactosa termina en definitiva causando algún problema gastrointestinal, pero no es puntualmente una alergia a la lactosa, es una intolerancia a ese ingrediente. Lo mismo que pasa con la celiaquía en los humanos, por ejemplo, son problemas de intolerancia, pero no de alergia, donde participa el sistema inmunológico, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que para que se desarrolle una alergia tiene que haber un periodo de sensibilización previa. Esto no se da automáticamente porque uno cambió el alimento, el animal tiene una alergia alimentaria, sino que tiene que haber una exposición a ese antígeno de por lo menos unos 6 meses para que en definitiva después se termine produciendo el problema alérgico. Acá van a ver un cuadrito con alguna de la sintomatología que pueden ver con las dermatitis alérgicas tanto en los perros como en los gatos. No me voy a detener mucho en eso, simplemente que en los gatos pueden llegar a ser más frecuente la aparición de síntomas gastrointestinales que en los perros. En los perros, si hay una alergia alimentaria, generalmente causan problemas a nivel de la piel y raramente producen síntomas gastrointestinales, como sí puede suceder en los gatos. Para llegar al diagnóstico de una alergia alimentaria, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos una dieta de exclusión, ¿sí? En definitiva, lo que tenemos que hablar con nuestro cliente, y en este caso también es educarlos muy bien para poder hacerla. Si estamos sospechando, por ejemplo, de que el animal está teniendo una alergia alimentaria a un alimento, porque ese alimento tiene pollo, por ejemplo, bueno, lo que vamos a tener que hacer es una dieta de exclusión en la cual vamos a dejar de darle el alimento que le estábamos dando, vamos a pasar a darle un alimento nuevo con ingredientes totalmente diferentes, o por lo menos que no contengan ese pollo que nosotros estamos sospechando que le estaba generando la alergia al animal. Una vez que le dimos esa dieta durante un tiempo y vemos que mejoró la sintomatología clínica, lo que deberíamos hacer es volver a retomar con la dieta anterior para empezar a identificar cuál es el ingrediente que generaba la alergia, ¿sí? Entonces, es algo bastante engorroso de hacer, que requiere una conducta muy importante de los propietarios, porque el animal, para hacer estas dietas de exclusión, tiene que comer pura y exclusivamente el alimento que nosotros le estamos indicando. No hay que complementarlo con ningún otro ingrediente de dieta casera, ningún premio, ningún snacks, porque eso ya nos interfiere en los resultados de esa dieta de exclusión y nos puede dar falsos resultados, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes que habitualmente generan las alergias alimentarias? Bueno, lo más frecuente son las alergias a la carne de vaca, a la proteína de la soja, a la proteína del maíz, los huevos, el pollo. Fundamentalmente las alergias se dan, o el alérgeno termina siendo la proteína proveniente de cada uno de estos ingredientes, ¿sí? Entonces, estos son los ingredientes que habitualmente más problemas nos traen en las dietas.
¿Qué es lo que pasa inmunológicamente? Esto lo vamos a ver rápidamente, pero nos sirve para comprender un poquitito cómo funciona todo esto. Yo no soy inmunólogo ni mucho menos, pero vamos a hacer un cuentito medio rápido para que entiendan cómo funciona esto de las alergias y cómo funciona el tema de la sensibilización, ¿sí? Lo que va a haber, lo que va a pasar cuando nosotros tenemos un primer periodo de sensibilización es que ingerimos la proteína. Acá vamos a seguirlo con el punterito láser. Esta es la luz del intestino, ingresa esa proteína pasa a través de la pared abdominal, y son recibidas por células presentadoras de antígenos, ¿sí? Esas células presentadoras de antígenos le van a presentar esa proteína a los linfocitos T, y esos linfocitos T lo que van a generar es una inmunoglobulina E específica para esa proteína, ¿sí? Esa inmunoglobulina E específica para esa proteína se va a terminar adhiriendo a los mastocitos y va a quedar ahí latente para un posterior encuentro con esa misma proteína. Cuando tenemos la respuesta al alérgeno, en un periodo posterior, a esos 6 meses posteriores a la sensibilización, yo vuelvo a ingerir esa misma proteína. Esa proteína es reconocida por esa inmunoglobulina E que está presente en la superficie del mastocito, y cuando esa proteína es reconocida por esa inmunoglobulina E, lo que termina desencadenando es una liberación de mediadores inflamatorios que están dentro del mastocito, lo cual va a terminar generando la sintomatología clínica a nivel de la piel o a nivel del intestino. Eso es a grosso modo qué es lo que pasa con esas fuentes de proteína. Entonces, acá, y por lo que contamos un poco este cuentito, es porque es clave tener en cuenta para todo esto que es muy importante el tamaño que tengan las proteínas. Las proteínas tienen que estar enteras para poder causar esa alergia. ¿Por qué? Porque lo que tienen que tener es un tamaño lo suficientemente grande como para poder unir a modo de puente dos anticuerpos de inmunoglobulina E en la superficie del mastocito, que es esto que vemos acá. Tienen que poner en contacto como si fuese una especie de enchufe a esos mastocitos para terminar generando la liberación de esos mediadores inflamatorios, ¿sí? Si esa proteína no tuviese ese tamaño lo suficientemente grande, esa unión de esas dos inmunoglobulinas E no se produciría, y no se produciría en definitiva la liberación de las sustancias inflamatorias del mastocito, ¿sí? Los alérgenos frecuentes que tenemos en el alimento, las proteínas habitualmente que utilizamos en el alimento, tienen este peso molecular, ¿sí? Que ronda entre 18.000 y 36.000 Daltons. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer para evitar que el sistema inmunológico reconozca a esa proteína como una proteína tal cual, una de las opciones es hidrolizarla, es decir, partirla en múltiples pedacitos más pequeños para que tengan un peso molecular menor y que en definitiva no termine siendo reconocida por el sistema inmunológico. Eso es lo que hace uno con las proteínas hidrolizadas, ¿sí? En muchos alimentos podemos hidrolizar la proteína del pollo o podemos hidrolizar la proteína de soja, por ejemplo, y al utilizar una proteína hidrolizada lo que termina ocurriendo es esto que vemos acá. Esta es la proteína tal cual, ¿sí? Si la proteína está tal cual, va a poner en contacto a esas dos inmunoglobulinas E y se va a producir la degranulación del mastocito. Si yo esa proteína la hidrolizo, esa proteína, al ser más pequeña, al no tener ese peso molecular, no va a poner en contacto a esas dos inmunoglobulinas C, y entonces en definitiva no se va a producir la degranulación del mastocito y no vamos a tener esa cascada inflamatoria que es la que termina generando esa respuesta exagerada y todos los síntomas que vemos en una alergia. Entonces, eso es como terminan funcionando las proteínas hidrolizadas en la dieta. Nosotros en una dieta de eliminación tenemos la opción de poder utilizar dos tipos de fuente de proteína. Una alternativa es la que vimos recién, que es la proteína hidrolizada. Y de esa forma el sistema inmunológico no va a reconocer a la proteína como proteína tal cual, ¿sí? Otra de las alternativas sería poder utilizar una proteína diferente a la que veníamos utilizando, una proteína alternativa, ¿sí? Entonces, si nosotros sospechábamos, por ejemplo, que ese animal es alérgico a la proteína del pollo o a la proteína de la vaca, una alternativa es empezar a utilizar una dieta, por ejemplo, que sea con proteína de salmón, o con proteína de cordero, o con proteína de cualquier otra fuente proteica que no sea pollo o vaca, y de esa manera el sistema inmunológico tampoco va a terminar desencadenando el efecto alérgico. Entonces son dos alternativas a la hora de poder atacar el mismo problema, con una proteína hidrolizada o con una proteína novel alternativa, ¿sí?
La dieta de eliminación, tengamos en cuenta que la vamos a tener que hacer durante un mínimo de entre 8 y 12 semanas. Es el periodo en el cual tenemos que utilizarla para empezar a ver alguna mejoría clínica en el animal. Lo que también tenemos que utilizar, o sería conveniente utilizar, sería utilizar los carbohidratos purificados, y es muy importante utilizar también buenos niveles de ácidos grasos esenciales en los animales por el efecto antiinflamatorio que generan estos ácidos grasos en la dieta y en el animal. Entre los ácidos grasos esenciales, el ácido linoleico es esencial. ¿Qué significa esencial? Que es indispensable meterlo en la dieta porque el animal no puede sintetizarlo, ¿sí? Eso significa que el ácido graso en este caso sea esencial. Sí o sí lo tenemos que incorporar en la dieta porque el organismo no lo puede sintetizar a través de otras fuentes. El ácido linoleico es esencial tanto en perros como en gatos. El EPA y el DHA, que son dos fuentes de ácidos grasos omega 3, eicosapentanoico y docosahexanoico, son esenciales en determinadas condiciones. Por ejemplo, en la etapa de crecimiento en los cachorros, ese tipo de ácido graso son esenciales para un buen desarrollo del cerebro y la visión. El ácido araquidónico es esencial en el gato no puede sintetizarlo, sí lo puede sintetizar el perro, y en las dietas es muy importante que respetemos una proporción de 5:1 entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3, ¿sí? Esa es la proporción clave que tenemos que tener en este tipo de dietas para lograr un muy buen efecto antiinflamatorio de manera natural, ¿sí? Bueno, hasta ahí entonces un poco cómo tratar las alergias. Simplemente recalcar el hecho de vuelta, de hablar mucho con los propietarios en estos casos, de no entrar nosotros en el diagnóstico clínico que hizo el propietario, como les decía, porque la alergia está muy sobrevalorada y tenemos que tener en cuenta que raramente o difícilmente encontremos alergias alimentarias en los perros y en los gatos. En el caso de que queramos diagnosticarla, tenemos que poder hacer de manera eficiente esta dieta de exclusión, para lo cual necesitamos propietarios que se comprometan a realizarla de manera eficiente, y una vez que la diagnosticamos, sí tenemos varias alternativas terapéuticas para poder tratarla con los alimentos. Vamos ahora a algo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En el caso de las enfermedades cardiovasculares vamos a ver que tenemos diferentes tipos. Podemos tener miocardiopatías, podemos tener enfermedades valvulares, ¿sí? Entre las cuales están las insuficiencias, es decir, válvulas que no cierran bien, o estenosis, válvulas que están más cerradas de lo que tienen que estar, y la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Lo que va a haber en forma fisiológica en el animal, cuando empezamos a tener problemas cardiovasculares ante una insuficiencia cardíaca, el organismo lo que va a intentar hacer por todos los medios es mantener el volumen minuto y mantener la presión arterial, ¿sí? Para poder hacer esto, vamos a repasar algo de fisiología, no es mi métier tampoco, pero lo vamos a ver acá también en este cuadrito, ¿sí? Cuando cae el volumen minuto, ¿sí? Que es lo que pasa habitualmente cuando tenemos alguna enfermedad cardiovascular, lo que va a haber los detectores, los vasoreceptores que tenemos a nivel aórtico y a nivel carotídeo van a detectar que hay una baja de la presión arterial por esa baja del volumen minuto, entonces va a haber una estimulación simpática, ¿sí? Al desencadenarse esta estimulación simpática, lo que va a ocurrir es un aumento de la frecuencia y un aumento en la contractibilidad del corazón. Este aumento de la frecuencia lo que va a traer como consecuencia es una menor irrigación coronaria y una mayor presencia de arritmias cardíacas, que es lo que nosotros podemos detectar como clínicos, el ocultar alguna arritmia, el ocultar algún soplo. Y el aumento de la contractibilidad lo que va a generar, es una hipertrofia cardíaca, que puede ser excéntrica o concéntrica. Esa caída del volumen minuto, lo otro que va a generar también es la estimulación y activación del sistema renina-angiotensina, donde básicamente lo que va a haber es un aumento de liberación de la aldosterona y de los receptores de la angiotensina, lo que va a generar mayor vasoconstricción, una mayor retención de sodio y un aumento de la presión sanguínea. Todo esto el organismo lo termina generando como un efecto compensatorio, como decíamos, para mantener el volumen minuto y la presión sanguínea. En un primer tiempo todos estos mecanismos son eficientes y terminan siendo buenos, pero a la larga todos estos mecanismos de compensación terminan siendo deficientes y empezamos a tener todos los problemas que empezamos a ver en un animal cardiópata descompensado, ¿sí?
Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros o cómo podemos ayudar a un animal cardiópata, más allá de toda la terapéutica que tengamos que hacer desde el punto de vista medicamentoso, ¿no? O sea, generalmente, en el caso de los cardiópatas, la dieta no termina siendo tan relevante como si la medicación que tengamos que dar. Pero bueno, desde el punto de vista dietario, nosotros vamos a poder a paliar la situación o solventar la situación con algunas consideraciones. Lo que tenemos que hacer en algunos casos es restringir la ingesta de sodio, de sal. Esto va a depender del estadio de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Generalmente en estadios iniciales, donde el animal no está descompensado y donde lo que hay, pues, como veíamos, suelen ser problemas valvulares, la ingesta de sodio no termina siendo tan relevante. Sí, esto tiende a ser más importante en fases más avanzadas, donde ya el animal empieza a tener hipertensión. Ahí sí necesitamos restringir la ingesta de sodio, donde se recomienda que sea menor al 0,3% de materia seca. Sí es importante en los animales cardiópatas, también en fases avanzadas, cuando el animal ya empieza a estar descompensado, tener un buen aporte de proteínas. Tengan en cuenta que si alguno ha visto algún cardiópata descompensado, generalmente son animales que empiezan a estar en caquexia, que empiezan a tener un catabolismo proteico bastante importante, una consunción muscular bastante importante, por ende es relevante que pongamos un buen aporte de proteínas de muy buen valor biológico y de muy buena digestibilidad. También es importante el agregado de vitaminas B y de cloruro de potasio. Esto está relacionado con el uso de diuréticos. Generalmente en los cardiópatas les damos diuréticos para evitar el acúmulo de líquido a nivel del tórax o a nivel del abdomen, cuando hay ascites o cuando hay edema pulmonar. Usamos diuréticos y al usar diuréticos empezamos a perder muchas de las vitaminas hidrosolubles a través de la orina y empezamos a perder mucho potasio, por ende hay que suplementarlos, ¿sí? Necesitan ser alimentos moderados en grasa para evitar la obesidad, la cual es un factor de riesgo en un animal con una cardiopatía. Y es muy importante también el agregado de taurina, de L-carnitina y de ácidos grasos omega 3 en este tipo de dietas, ¿sí? Bueno, y nos queda por último, para terminar con la capacitación, algo de lo que son las enfermedades cognitivas, ¿sí? El síndrome de disfunción cognitiva, que es algo relativamente nuevo, ¿sí? Es algo en lo cual Purina estuvo trabajando mucho durante este último tiempo, en lo cual se estuvo investigando bastante. Hasta hace un tiempo, desde el punto de vista dietario, no teníamos muchas herramientas para darle a la gente que venía con animales con síndrome de disfunción cognitiva, pero ahora hemos hecho algunos estudios y algunos descubrimientos importantes. ¿Qué es lo que vamos a ver fundamentalmente en un animal con un síndrome de disfunción cognitiva? Así que, ¿cómo vamos a recibir al paciente en el consultorio? ¿Qué es lo que nos va a decir ese propietario? Básicamente lo que el propietario nos va a venir a contar es que empieza a ver a ese animal que está mucho menos en contacto con el entorno, ¿sí? Empiezan a ver menos, escuchan menos. Son animales que están menos activos, que pueden dormir mucho más tiempo durante el día, a veces empezar a caminar sin sentido durante la noche, pueden empezar a aullar, a ladrar también sin ningún tipo de sentido, pueden empezar a tener conductas inapropiadas que no habían tenido en su época de joven, es decir, animales que siempre fueron mansos, ponerse agresivos, o al revés, animales que fueron agresivos se ponen viejos y tienden a perder mucha de esa agresividad. Pueden ser animales que empiezan a orinar o defecar en lugares inadecuados, animales que dejan de tener muchas de las pautas de entrenamiento que le habíamos dado cuando eran animales jóvenes, las empiezan a perder con el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿por qué se producen todos estos cambios que empieza a ver la gente o que empezamos a ver nosotros? Si en cualquiera que ha tenido algún perrito viejo, lo hemos visto, ¿sí? En principio hay cambios estructurales, se van perdiendo células a nivel cerebral, hay muerte de neuronas, hay menores interconexiones entre las neuronas y eso hace en parte que tengamos esta sintomatología. Empieza a haber también cambios funcionales. Bueno, todos estos cambios de conducta que estábamos describiendo recién son los cambios que empezamos a ver y empieza a haber cambios metabólicos. Con el tiempo y con los años se ha detectado que las neuronas pierden la capacidad de utilizar a la glucosa como fuente de energía, ¿sí? Entonces, esa pérdida de utilización de
de glucosa como fuente de energía hace que sea en parte la aparición de todos estos síntomas que estábamos hablando. Tengan en cuenta que el cerebro representa entre el 2 y 3% del peso corporal, pero consume el 25% del total de la glucosa, es decir, es altamente demandante de glucosa. ¿Cómo vamos a prevenir entonces la aparición de todos estos síntomas relacionados con el síndrome de disfunción cognitiva? Bueno, por un lado lo que podemos hacer o estimular es lo que llamamos el entrenamiento cerebral, ¿sí? Tratar de tener enriquecido el entorno, estimular a que el animal siga jugando, estimularlo a pasear, a moverlo, lo mismo que pasa en las personas, digamos, ¿sí? Cuando uno tiene un abuelito muy, muy grande, lo peor que podemos hacer es dejarlo sentado en una silla mirando la tele todo el día. O sea, hay que leer, tiene que hacer crucigramas, tiene que interactuar con otras personas. Bueno, lo mismo pasa en este caso en los perros. Necesitamos tratar de mantenerlos activos, tratar de enriquecer el entorno, tratar de hacerlos jugar. Por otro lado, podemos ayudar desde el punto de vista medicamentoso con algunos vasodilatadores cerebrales como la nisergolina o algunos antineurodegenerativos, ¿sí? Como la seleginina, que nos van a permitir una mejor llegada de sangre al cerebro, una mejor irrigación y una mejor oxigenación de las neuronas. Y desde el punto de vista nutricional, que es ahí donde entramos nosotros, en este caso como empresa, Purina, podemos ayudar también a mejorar la calidad de vida con algún ingrediente que reemplace a la glucosa como fuente de energía cuando las neuronas ya no pueden utilizarla. Entonces, lo que vimos era que utilizando una dieta con triglicéridos de cadena media, que provienen del aceite de coco y del aceite de palma fundamentalmente, estos triglicéridos de cadena media servían como una fuente de energía alternativa a las neuronas para, de alguna manera, recuperar un poco esa vitalidad que el perro había perdido con los años, ¿sí? Esto lo que nos permite es ver efectos muy marcados y en los cuales el propietario lo empieza a ver rápidamente y generalmente después terminan viniendo al consultorio a agradecernos un poco las indicaciones que le hemos dado porque recupera el animal en parte la vitalidad que había perdido, ¿sí? Es importante en este tipo de dietas el agregado de antioxidantes, ¿sí? Para evitar el daño oxidativo de las neuronas, combatir el estrés oxidativo que se da en forma natural por el correr de los años, los ácidos grasos omega 3, el eicosapentanoico y el eicosahexanoico, en este caso van a disminuir la inflamación a nivel cerebral y ayudarnos a reforzar la actividad del cerebro, y algunos otros nutrientes importantes como por ejemplo la arginina. Es un aminoácido clave que nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea, es un precursor del óxido nítrico, que es un buen vasodilatador, entonces es clave un buen agregado de arginina en las dietas, y también de vitamina B que apoyan el metabolismo energético de las neuronas. Pero básicamente en el caso de la dieta es clave el agregado de estos triglicéridos de cadena media provenientes del aceite de coco que ha descubierto Purina, que era muy importante para recuperar la vitalidad y el relacionamiento con el entorno que estos perros empiezan a tener cuando sufren de este síndrome de disfunción cognitiva, e incluso, no lo hemos agregado en esta presentación, pero hoy por hoy también sabemos que estos triglicéridos de cadena media son muy importantes y muy eficientes también a la hora de ayudar a los perros que tienen convulsiones, a los perros epilépticos, ¿sí? En la epilepsia idiopática, es decir, aquella epilepsia que no tiene ningún otro origen que no sea simplemente el origen primario de un animal epiléptico, estos triglicéridos de cadena media nos ayudan a tratar de que esos episodios convulsivos empiecen a espaciarse más en el tiempo o incluso a que desaparezcan, siempre sumados a la terapéutica que uno instaure como clínico, ¿sí? Al anticonvulsivante que uno le dé. No reemplazan a la medicación, pero sí son un muy buen refuerzo a la hora de tratar de darle una mejor calidad de vida a ese perro y en definitiva también darle una mejor calidad de vida al núcleo familiar, porque sabemos lo difícil que es muchas veces convivir con un animal epiléptico en casa. Entonces, si uno logra que esas convulsiones se espacien mucho más en el tiempo o incluso que puedan desaparecer, vamos a hacer un ambiente familiar mucho más saludable y una mascota, obviamente, con una mucho mejor calidad de vida con estos triglicéridos de cadena media. Así que bueno, hasta ahí estamos en un pantallazo bastante rapidón, digamos, de las patologías frecuentes que tenemos en la clínica diaria y cómo podemos nosotros ayudar desde el punto de vista nutricional, que es algo que muchas veces
como les decía al principio de la charla, nosotros como clínico dejamos de lado, muchas veces pensamos en los inyectables, las pastillitas y todo lo que podemos dar desde el punto de vista medicamentoso, y como que el clínico deja la nutrición un poco de lado, restando la importancia, y tenemos que tener en cuenta que nosotros con la nutrición podemos hacer muchísimas cosas, desde incluso medicina preventiva hasta darle mucha mejor calidad de vida a enfermos crónicos, como nos pasa en enfermos renales, en enfermos cardiópatas, en este caso en animales epilépticos. Por ende, no hay que restarle importancia a la nutrición. Hoy por hoy nosotros en Purina tenemos un portfolio de alimentos terapéuticos. Yo después le voy a compartir también a Fátima para que le pueda dar a ustedes un vademecum de nuestros productos terapéuticos, donde van a ver el portfolio que hay para todo este tipo de patologías y toda la ciencia y la tecnología que se invierte para tener cada vez mejores productos y mejorar la calidad de vida de los animales con estas patologías. Entonces tenemos un montón de herramientas como clínicos para mejorar la relación con ese paciente y con los dueños de ese paciente, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido de utilidad la charla, que les haya resultado entretenida. Yo por lo menos, como les dije al comienzo, no he tenido esta charla en mi época de estudiante y creo que me hubiese servido bastante. Gracias a Dios, al entrar a Purina aprendí muchísimo de todo esto. Me ayuda en la clínica diaria que sigo haciendo, sigo atendiendo pacientes también, y me ha ayudado muchísimo el poder aprender mucho más e interiorizarme mucho más en la nutrición. Y bueno, y de ahí también un poco mi interés de volcarlo cada vez que hablamos con los veterinarios en nuestras visitas periódicas a diferentes puntos de ventas, y ni que hablar con los colegas recientes o futuros colegas cuando hablamos con las universidades, ¿sí? La idea es tratar de que todos puedan tener cada vez más conocimientos. Así que es un poco lo que quise hacer con esta charla. Bueno, muchas gracias, Walter, por toda la información brindada. Ahora pasaremos a la instancia de responder las preguntas que el público presente tenga para hacer en el chat. Bueno, primero que nada voy a decir que nuestra decana, Paula Gerlo, se tuvo que retirar. Así que les agradece a Nestlé Purina y a Walter por la excelente exposición y se disculpa por tener que retirarse porque tiene una reunión. Buen fin de semana a todos. Ahora sí, acá tenemos una pregunta. ¿Qué dosificación utiliza de omega 3, DHA y EPA como suplementación de las dietas? En cuanto a las dietas, lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista nutricional es un poco la relación esa de 5:1 que vimos de omega 6 a omega 3, ¿sí? Eso es clave. Generalmente con las dietas balanceadas, por lo menos las que desarrollamos en Purina, muchas veces ni siquiera es necesario el agregado de un suplemento de omega 3 en forma de pastillas o de pasta o de lo que sea. Si tenemos alimentos específicos para la piel que ya vienen con el suplemento de ácidos grasos omega, en ese caso no hace falta agregarlos, por ejemplo. Lo mismo en el caso de cachorros, que veíamos que los omega 3 eran necesarios para el desarrollo del cerebro y la visión, ya vienen con un suplemento, nuestros alimentos balanceados de omega 3 y omega 6, respetando estas proporciones que AFCO, que es el organismo que rige, digamos, todas estas proporciones que uno tiene que respetar, se respeten en el alimento. Después uno como clínico a veces puede, de acuerdo a la dieta que esté consumiendo ese animal, y adicionar algún suplemento en forma de pastillas, de pasta o de lo que sea a la dieta, pero ahí en ese caso habrá que respetar lo que dice el laboratorio en cada uno de los productos, y ya dista un poco de lo que hablo yo en cuanto a nutrición o de lo que se refiere a nuestros productos, y ya pasaría a ser parte de la terapéutica con diferentes suplementos que nosotros no comercializamos, digamos, suplementos. Nosotros lo que vendemos son alimentos completos y balanceados. Perfecto, Walter. Muchas gracias. No veo más preguntas, solo que excelente charla y muchas gracias. Todos dicen lo mismo, que muy buena la charla y muchas gracias. Así que no habiendo más preguntas, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, junto a la empresa Nestlé Purina, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés.
Les agradecemos nuevamente a todos por estar hoy presentes y un agradecimiento especial al disertante Walter Lazzarini y a la empresa Nestlé Purina y su equipo. Damos por finalizada la charla de hoy y los invitamos a participar de la próxima actividad, que es el Seminario de Entrenamiento, Anatomía y Biomecánica del Pie Equino, el 6 de octubre a cargo del profesor José Adrián Iranzo. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Muy bien. Fati, me comprometo a pasarte entonces los PDF de la charla esta para quien lo quiera y los vademecum también de los productos terapéuticos para que lo compartas entre los que lo quieran, obviamente, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos.